Hoy es domingo 31 de agosto del 2025 y estaremos cubriendo con el favor de Dios Marcos 13 de los versículos 1 al 13 y he titulado este mensaje Una mirada al futuro. Una mirada al futuro. Acompáñenme en su Biblia, vamos a leer Marcos 13 del 1 al 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos, Padre, nuevamente estamos delante de ti y estamos ante tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es útil. Ayúdanos a recibir tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu y responder a ella, Señor, conforme al propósito que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 22, lo voy a leer de otra traducción. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y el mundo en el que vivimos da testimonio de que toda la creación sufre dolores como los dolores de una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Guerras, crimen, desastres naturales, conflictos, hambrunas, cambio climático y agréguenle a la lista. Son, como dice Pablo a Timoteo, tiempos peligrosos en los que vivimos, caracterizados por hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Sí o sí vivimos en un mundo así. Este es el mundo que el Señor Jesús anticipó a sus discípulos justo antes de ser arrestado para llevarlo a la muerte. Al parecer, por fin sus discípulos más cercanos empiezan a comprender
y aceptar la realidad de lo que Jesús les ha dicho. Les ha ido revelando su identidad y el propósito de su venida. Y por fin lo empiezan a captar en el capítulo 8, versículo 31, ahí de Marcos. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, los discípulos asumen que si ese es el caso, cuando Él resucite, establecerá inmediatamente su reino. Y esa expectativa es la que está detrás de sus palabras en el capítulo 13 al que regresamos el día de hoy. Pero en lugar de hablarles de paz y seguridad, para sorpresa de ellos, Jesús les pinta un panorama sumamente desolador de lo que les espera. Les aclara que entre su resurrección y el establecimiento de su reino habrá un tiempo que se caracterizará por muchas tribulaciones. Describe las dificultades que tendrán ellos mismos que enfrentar por causa de sus seguidores, o más bien sus seguidores tendrán que enfrentar el rechazo, maltrato, traiciones y hasta la muerte. Pero se los anticipa, no para desanimarlos, sino para que estén preparados y perseveren a pesar de las dificultades. 4 veces en el discurso acerca del futuro, les exhorta a estar alertas, a mantenerse en guardia, a estar vigilantes. Y les asegura que no estarán solos, no atravesarán solos estas situaciones, que contarán con la ayuda divina en todo momento. A nosotros nos toca vivir en ese mundo que Jesús anticipó a sus discípulos. Ahí les está diciendo lo que va a suceder. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de lo que ya sucedió y continúa hasta el día de hoy. Así que el llamado es igualmente a mantenernos en estado de alerta, a perseverar a pesar de las dificultades, a no estar tratando de descifrar cuándo llegará el fin. Porque como Jesús lo afirmó un poquito más adelante en el versículo 32 del capítulo 13, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, dice, estén atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El llamado entonces, y ahora, es el mismo, velar y orar, porque no saben cuándo será el tiempo. En mi Biblia dice en el encabezado de esta sección, señales antes del fin. Y creo que hay un error ahí. Es el editorial que pone eso. Debería ser las que no son señales del fin. Sí. Veremos en esta sección 3 advertencias y 4 promesas que nos deben ayudar a vivir precisamente expectantes a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Pero antes de ver las advertencias y promesas, veamos el escenario. Salen, como dice el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén, construido por órdenes de Herodes el Grande, era una obra majestuosa.
Era considerado como una de las más grandes maravillas del mundo. Estaba construido sobre una plataforma de aproximadamente 300 metros de ancho por 500 metros de largo. Abarcaba 150,000 metros cuadrados. Y para darnos una idea, cabían 15 campos de fútbol en ese terreno. Pero no solamente era la amplitud de todo lo que constituía el templo. La mayor parte de su estructura estaba construida por piedras enormes, piedras blancas de alrededor de 20 metros de largo. Y en la parte más alta del templo alcanzaba los 46 metros. Una obra majestuosa que se veía a lo lejos y que dicen los historiadores que deslumbraba a todo aquel que ponía su mirada sobre el templo, por lo blanco de sus piedras y por el oro con el que estaba forrada gran parte del templo. Dicen que se trataba de una de las maravillas arquitectónicas más grandes del mundo antiguo. Y un famoso proverbio rabínico dice, el que no haya visto el templo de Herodes, como se le conocía, no ha visto un edificio hermoso en su vida. Era realmente sorprendente. Así que habiéndose retirado del templo y en camino hacia el monte de los olivos, uno de los discípulos llama la atención de Jesús hacia la majestad del templo. Mira qué piedras y qué edificios. En otras circunstancias, esta admiración por el templo hubiera sido bien recibida por el Señor Jesús, pues no tiene nada de malo admirar las grandes obras que el ser humano ha realizado. Nos asombramos, ¿verdad?, de las cosas que ha hecho el hombre. Sin embargo, a pesar de su gran majestuosidad arquitectónica, el templo de Jerusalén, en lugar de ser un lugar para el cual fue construido, el recinto de Dios, el lugar para la adoración a Dios, lo habían convertido en un mercado y, como dijo Jesús, en cueva de ladrones. Era el refugio de los que rechazaban abiertamente al Mesías. Y por lo tanto Jesús decretó juicio sobre el templo y la ciudad en general. En Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, palabras de Jesús, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Con gran lamento Jesús dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y es interesante que ya no es la casa de Dios, vuestra casa. Y dice un comentarista, toda la belleza que esos hombres vieron al irse era un símbolo de la religión corrupta y apóstata. Tengamos en cuenta que en el corazón del pueblo judío había una supuesta reverencia por el templo, considerando que era la casa de Dios. Sin embargo, sus acciones y actitudes distaban mucho de un genuino respeto por la santidad de Dios, por su morada, especialmente de parte de los líderes religiosos de Israel. No solo habían convertido la casa de adoración en un mercado y cueva de ladrones, sino que se habían opuesto abiertamente a Jesús. Y él dijo, uno mayor que el templo había venido y había salido escarnecido sin el debido reconocimiento.
Hay un rechazo completo sobre Jesús como el Mesías. De ahí que, como balde de agua fría, Jesús responde al comentario de este discípulo y le dice, con que muy majestuoso. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es como preguntarle, ¿de qué te asombras? ¿De qué te enorgulleces? ¿Ves lo impresionante de los edificios? Pues todo será reducido a ruinas. Mientras este discípulo se asombraba por los edificios, Jesús, seguramente con gran pesar en su corazón, le dice que toda esa majestuosidad será reducida a escombros. Y la historia, por supuesto, confirma eso. En el año 70, el ejército romano destruyó no solo el templo, sino toda la ciudad. Curiosamente, una de las partes que aún permanecen de pie es una fracción de un muro exterior que llegó a llamarse el muro de los lamentos o de lamentaciones, como amargo recuerdo de lo que había sucedido. J.C. Ryle dice, los ojos de nuestro Señor Jesucristo no podían complacerse en mirar el templo que contenía el lugar santísimo, el candelabro de oro y el altar de los holocaustos. Se supone que mucho menos se complace en el más espléndido lugar de culto entre los cristianos profesantes si su palabra y su espíritu no son honrados en él. Un edificio vacío, majestuoso pero carente completamente de una verdadera devoción al Señor. Entonces 4 de sus discípulos le preguntan acerca de estos eventos. Versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bueno, no lo podemos saber porque no es una película, es un relato. Pero a mí me parece que la reacción de los discípulos estuvo guiada más por la curiosidad de conocer los eventos futuros que por la razón por la cual eso sucedería. Jesús les acaba de anunciar que el templo sería derribado y lo único que al parecer les interesa a ellos es cuándo será y cómo poder anticiparlo. Es esa curiosidad, ¿verdad?, que todos tenemos de conocer los eventos futuros. En lugar de preguntarse, Señor, ¿será posible eso? ¿O por qué va a suceder eso? ¿Cómo que la casa de Dios va a ser destruida? Ellos relacionaron la predicción de la destrucción del templo con el fin de los tiempos, el día del juicio final. En el relato paralelo de Mateo, amplía la pregunta que los discípulos le hacen. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos ligaron, porque destrucción del templo, juicio final. ¿Qué quieren saber? Señales, indicadores por medio de los cuales puedan saber cuándo será establecido su reino y el fin de la era de apostasía. Y esto es algo que ha estado presente a través de la historia. Muchos viven intentando descifrar las señales de la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Pero todos los que se han atrevido a especificar alguna fecha o tiempo, evidentemente han fracasado, porque aquí seguimos. Porque como veremos a través de esta sección, la intención del Señor nunca fue la de satisfacer la curiosidad por los eventos futuros, sino el mensaje, la advertencia
para vivir preparados para ese día. Así es que el Señor, en lugar de darles una respuesta concreta, tiempos y señales para los eventos por venir, les proporciona una serie de 3 advertencias sobre las cosas que van a enfrentar y que no solo son aplicables a los discípulos reunidos con Jesús en el Monte de los Olivos, sino también a la audiencia original de Marcos y a nosotros en el aquí y el ahora. Veamos la advertencia número 1. Versículos 5 y 6 dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que la advertencia 1 es: no se dejen engañar por los impostores. Entre el momento en el que Cristo se va y el momento en que regresará, el mundo estará sujeto a impostores que reclamen ser el Mesías o tener la revelación especial. De manera que Jesús les advierte: mirad que nadie los engañe. Y esta palabra mirad significa estar alerta, examinar con cuidado, mantenerse en guardia. Y 4 veces la usa en este discurso. Y ahí podemos ver el énfasis, ¿verdad?, de Jesús en cuanto al discurso que está dando a sus discípulos. Mirad que nadie los engañe. Esto implica desarrollar discernimiento para distinguir aquello que es falso de lo verdadero. Porque es seguro que muchos se harán pasar por Cristo. Habrá falsos maestros, falsos profetas, que harán falsas profecías sobre toda clase de cosas. Y es necesario que no se dejen engañar. Ahora, ¿cómo alguien evita ser engañado? ¿Cómo nosotros podemos evitar ser engañados? Alguien hizo así, ¿verdad? Manteniéndose fieles a la Escritura, conociendo la Biblia y la descripción que hace de Dios, de Cristo y de sus propósitos. En otra ocasión Jesús dijo a los saduceos en Marcos 12:24, entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Siendo confrontado por los saduceos con respecto a la resurrección, dice: ustedes se equivocan. ¿Y por qué se equivocan? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Y esa es la forma más fácil de caer en el engaño. Por la ignorancia de las Escrituras y tener expectativas que no corresponden a lo que Dios dice. No basta con conocer unos cuantos versículos o pasajes favoritos. No basta con escuchar lo que otros dicen que dice la Biblia, que usan algunos pasajes bíblicos fuera de contexto para sus propósitos perversos, para engañar a los incautos. Cuidado con los charlatanes sensacionalistas que se la pasan tratando de descifrar el momento de la segunda venida de Cristo. La especulación acerca de su segunda venida se da por la ignorancia de la Biblia y por el orgullo de aquellos que creen tener la respuesta. El engaño está a la puerta. El engaño está al alcance del internet. Y por lo general ese engaño viene en envoltura muy atractiva para que no la rechacemos así de inmediato. El llamado evangelio de la prosperidad
mal llamado, ¿verdad? Evangelio, porque no es evangelio, ha hecho mucho daño porque apela a la codicia de la gente, a su deseo de bienestar en todos los sentidos. Pare de sufrir, a no tener dificultades, a que todos sus problemas se arreglen. Gente se acerca con la expectativa de que sus problemas se resuelvan. Pero aprendamos de lo que Jesús presenta a sus discípulos en este pasaje. Todo menos prosperidad personal. Sí, a lo mejor algunos no reclamen ser el Mesías. Pero hay muchas religiones que proclaman presentar al verdadero Jesucristo. Pero su entendimiento de Cristo no es bíblico y por lo tanto no es el verdadero. Es muy sutil porque dicen creer en Jesús, citan las palabras de Jesús, presentan aspectos de Jesús que son verdaderos, pero no proclaman a Jesús como el único y suficiente Salvador y Señor. Oh, es un gran profeta, es un gran maestro. Sí, murió y resucitó, pero no es el único camino al Padre. Hay otras formas de llegar a la salvación. Cualquier otro Jesús que no sea el que la Biblia presenta, no es Jesús. Y cualquiera que siga a ese falso Cristo está bajo maldición porque continúa muerto en sus pecados y no ha obtenido la salvación que solo es a través de Cristo, de su persona y de su obra. Así es que Jesús, en lugar de satisfacer la curiosidad de sus discípulos, los pone bajo advertencia para que no vayan a caer en el engaño. Pero además, no les esconde la realidad de lo que les espera para que no les tome por sorpresa y se desanimen. Y eso nos lleva a la segunda advertencia. Versículos 7 y 8 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. La segunda advertencia: esperen grandes y graves conflictos y cataclismos. Jesús les está pintando un panorama sumamente desolador. Si esperaban que el reino de paz del Señor llegara sin tribulación, estaban equivocados. No dice que a la mejor habrá guerras. Dice, habrá guerras, rumores de guerras, conflictos nacionales. Habrá terremotos, hambruna, disturbios generalizados. Y agrega, pero no es el fin. Todos estos acontecimientos son solo principios de dolores, como cuando una mujer va a dar a luz. Y sabemos, ¿verdad?, que empiezan las contracciones. Y va la mujer corriendo al hospital y la regresan. No, espérate, o sea, eso no es nada. Todos estos son acontecimientos, ¿verdad?, que únicamente indican el principio de dolores. Empiezan las contracciones siendo leves y espaciadas, pero se van haciendo más frecuentes, intensas, conforme se llega el momento del alumbramiento. Pero Jesús es claro al decir que aún no es el fin. Es decir, no presagian el fin, sino que caracterizan la era entre su primera y segunda venidas, la era en la que vivimos nosotros.
la era de la iglesia. De manera que lo que estamos viendo en la historia de la humanidad es solo el comienzo, principio de dolores. Contracciones leves. Y si hay un indicador de que nos acercamos al final, es que esas contracciones, esas tribulaciones, se van a incrementar. Van a ser más seguidas, más fuertes. Pero aún así no podemos saber cuándo llegará el final. Y ante estos acontecimientos, el Señor les dice que no se turben. Es decir, no se preocupen, no se alarmen, no se asusten, porque es necesario que suceda así, pero no es el fin. Es necesario, dice. Es necesario que todo esto acontezca, dando a entender que Dios tiene el control soberano y está conduciendo la historia tal como lo ha planeado. Y eso nos debe dar a nosotros, pues, gran esperanza y tranquilidad, ¿verdad? De que Dios está conduciendo todo, por más terrible que se vea la situación. Digo, eso es triste, pero con este anuncio Jesús está diciendo que lejos de mejorar, la humanidad continuaría su decadencia moral y espiritual. Y es lo que estamos viendo. Aquí está la explicación de por qué, a pesar del incremento en el conocimiento, del incremento en la tecnología, el mundo parece estar cada vez peor. Entonces Jesús les ha advertido contra los falsos mesías, les ha hablado de las guerras y conflictos que se vienen, cataclismos, y usando otra vez el imperativo mirad, les advierte acerca de lo que les espera a ellos en lo personal por causa de su fe. Y esta es la tercera advertencia. Esperen una gran hostilidad hacia ustedes. O sea, no solamente es lo que va a suceder en términos generales, que va a afectar a todo el mundo, sino lo que ustedes como creyentes van a experimentar. Versículos 9 en adelante dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La expresión con la que inicia esta advertencia es, pero mirad por vosotros mismos. Nuevamente implica ponerse en guardia, cubrirse de alguna manera, porque lo que les espera no es nada grato. Y 3 veces hace referencia a ser entregados, lo cual implica que serían llevados en contra de su voluntad o traicionados. Y la razón de esta persecución y aborrecimiento es muy clara. Dice en el versículo 9, por causa de mí. Y en el 13, por causa de mi nombre. Esto implica por manifestar su fe y lealtad a Cristo. No, pues si así las cosas, ahí nos vemos. Cierra la puerta.
que no se vaya nadie. ¿Sí? Todas estas palabras debieron caer como balde de agua helada a los discípulos. O sea, pónganse en su lugar. Ya acuérdense que hasta estaban peleándose ahí por las posiciones en el reino, ¿no? No, que yo al lado derecho y que yo voy a tener el ministerio de no sé qué y así. Y les dice, espérense, o sea, no saben todo lo que les falta. Persecución por parte de los líderes judíos y azotes, que es a lo más que podían llegar ellos. Ah, no, eso sí, tenían que ser, cuando mucho 40 azotes, y le daban 39, ¿verdad? Para no pasarse. Ay, qué benevolentes, ¿no? Nada más 39 azotes. Juzgados por los gobernantes y reyes, quienes tenían autoridad para sentenciar aún con pena de muerte. Y aún ser traicionados, y esto es muy doloroso, por sus familiares, quienes los entregarían a las autoridades. Pero Jesús les asegura que en medio de toda esta tribulación, de ser azotados, encarcelados y llevados delante de reyes y gobernadores, van a pasar 4 cosas extraordinarias que deben proporcionarles consuelo y esperanza. En primer lugar, dice, darán testimonio. Es para testimonio a ellos. En el versículo 9, al final, dice, delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Es decir, la fortaleza y el denuedo de los discípulos en medio de las pruebas será un gran testimonio de la obra de Cristo en ellos. Su fe no será quebrantada. No negarán al Señor aún a pesar del sufrimiento. Y todo esto lo podemos constatar en la vida misma de los apóstoles y discípulos de Jesús una vez que el Señor ascendió al cielo. En el libro de los Hechos narra cómo en al menos un par de ocasiones Pedro y algunos otros fueron azotados y encarcelados por predicar el Evangelio. ¿Y cuál fue su respuesta? En Hechos 4:18 dice, y llamándolos, o sea, los líderes religiosos llamaron a Pedro, Juan y a los demás y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También Pablo fue llevado delante de gobernadores y reyes y dio testimonio de su fe. Lo hizo ante Agripa, lo hizo ante Félix. Y a través de la historia de la iglesia ha quedado el registro de hermanos que han dado testimonio al permanecer firmes en su fe, aún ante la tortura y la muerte. Aún el día de hoy. Existen lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos, encarcelados, torturados y hasta asesinados. Que no pase aquí, que no nos pase a nosotros, no quiere decir que no suceda. La realidad es que gozamos de una gran libertad para proclamar el Evangelio y vivir de acuerdo con los preceptos de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya persecución hoy en diferentes partes del mundo. Entonces, será para testimonio de los opositores. En segundo lugar, el Evangelio será predicado en todo lugar. Versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. O sea, todo esto sucederá con el propósito de que el Evangelio sea proclamado en todas partes. Nuevamente dice que es necesario. Declaración que muchos han tomado como una señal de la aproximación del regreso de Cristo.
El problema con esto es determinar cuándo se considera que todas las naciones o etnias o pueblos del mundo han sido alcanzados con el Evangelio. No, dice alguien, es que ya nada más falta la tribu del Amazonas, de no sé qué, que no ha sido alcanzada. Una vez que esa tribu sea alcanzada, ya viene el Señor. Y así se la pasan especulando, ¿verdad? ¿Qué se refiere con eso? Que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Algunos argumentan que mediante la llegada del Internet, esto se está cumpliendo porque prácticamente todo el mundo tiene acceso a la predicación del Evangelio. Pero Jesús no está hablando de una señal de los eventos por venir, sino de lo que debe caracterizar el tiempo entre sus dos venidas, la era de la iglesia. Ante los eventos catastróficos y la persecución de la iglesia, se hace necesario que los cristianos prediquen el Evangelio. Es necesario. Es necesario. La misión de la iglesia es llevar el Evangelio a todo rincón del mundo. Pero Jesús no está hablando de una señal para el desenlace del fin. El estar alertas o en guardia no significa solamente estar a la defensiva observando el desenlace de los eventos negativos, tratando de determinar cuándo viene el Señor, sino obedeciendo la gran comisión de ir por todo el mundo haciendo discípulos para Cristo y viviendo en todo momento preparados para su regreso. Eso es lo que la iglesia tiene que estar haciendo. Esta promesa es también un indicador de que nada detendrá la expansión del Evangelio. Y ha habido muchos intentos, ¿verdad? A través de los siglos de detener el avance del Evangelio. Pero Jesús dijo, es necesario que el Evangelio sea predicado en todas partes. Ni la persecución en contra de los cristianos, ni los encarcelamientos, ni la muerte, nada detendrá que el Evangelio siga siendo proclamado. Dios se ha encargado y se encargará de que nunca falten hombres y mujeres fieles que proclamen el Evangelio sin temor a las consecuencias, aún en contra de su propia vida. La palabra, y esa es una seguridad, nunca será atada, aunque aquellos que la predican puedan ser encarcelados y muertos, como le dijo Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 2:8 le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Preciosas palabras, ¿no? De Pablo. O sea, yo estaré preso, yo estaré sufriendo penalidades, yo estaré pasando lo peor, pero la palabra de Dios no está presa. Wow. Además, el Señor asegura a sus fieles seguidores que en medio de la persecución contarán con una ayuda especial. Número 3, serán ayudados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Quizás esta promesa del Señor no significó un gran alivio para los discípulos de Jesús en ese momento, pues implica que serían entregados o arrestados y traídos a juicio por su fe. Pero cuando estuvieran en una situación como esa, se sorprenderían no solo de su denuedo para defender la fe, sino de las palabras que saldrían de su boca. Nuevamente en el libro de los Hechos vemos a un Pedro completamente diferente a aquel que negó al Señor Jesús, que negó tener cualquier relación con Jesús 3 veces, y entonces el gallo cantó. Lo vemos en Hechos dando un gran sermón en Pentecostés.
y proclamando el evangelio con gran valentía y elocuencia, gracias al poder del Espíritu Santo. Y eso lo reconocían los demás. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, y del vulgo, no eran rabinos ni nada de eso, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estaba la presencia de Cristo por su Espíritu Santo obrando en y a través de ellos. Y debemos tener en cuenta que la promesa que Jesús hace aquí es la de la ayuda del Espíritu Santo con las palabras adecuadas para defender la fe y no necesariamente la protección física o la posibilidad de escaparse. Tampoco es una justificación para la falta de estudio o preparación a la hora de enseñar y predicar. Algunos predicadores argumentan que no se preparan con anticipación porque dependen del Espíritu Santo para que les dé el mensaje justo antes o durante su presentación. Nada que ver. Nada que ver. El contexto de la promesa del Señor es el de la ayuda divina para defender la fe en situaciones inesperadas de persecución. Todo lo contrario, Pablo instruye a Timoteo para que sea diligente en su preparación y que use bien, o mejor dicho, que trace bien la palabra de verdad. No hay justificación para no estudiar y prepararse bien en el conocimiento bíblico. De lo que está hablando Jesús es que aquellos que pasan por pruebas especiales por el Evangelio tendrán esa ayuda especial en tiempos de necesidad. El Espíritu Santo lo ayudará y saldrá en su defensa. Tendrá palabras y sabiduría que sus adversarios no podrán negar o resistir. Nuevamente, vamos al libro de Hechos y veamos no solamente el valor, sino la forma tan clara, tan precisa de predicar el Evangelio de los discípulos. Y además, el Señor anima a sus discípulos a perseverar en medio de toda la oposición y los sufrimientos porque tienen asegurado el galardón. Y esto nos lleva a la cuarta promesa. Es la promesa de preservación. Lo he llamado promesa de preservación. Dice el versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La lealtad total a Jesús como Señor traerá como consecuencia el odio general de la población. Pero en medio de todo el rechazo, maltratos, traiciones y la muerte misma, el Señor promete salvación a todo aquel que persevere hasta el fin. Y aquí pudiera entenderse como que depende de cada uno el conservar su salvación. Sin embargo, lo que está diciendo es que el que soporte todo eso estará demostrando que su fe es genuina. Por su perseverancia quedará demostrado que es salvo. La fe superficial se derribará bajo la persecución y las tribulaciones, tal como lo afirma el Señor en la parábola del sembrador. Explicando la parábola del sembrador en Mateo 13:20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La angustia, el engaño, la persecución, el sufrimiento quemarán la paja.
revelará las falsas profesiones. Y luego nos extrañamos como alguien que por algún tiempo profesaba ser cristiano, parecía un verdadero cristiano, apostata de la fe, se va, se aleja, niega al Señor Jesucristo. Porque como dice Juan, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Sin embargo, la fe auténtica, dada por Dios, perdurará, porque no depende de cada uno de nosotros, sino de la gracia de Dios y de su poder, tal como lo afirma la Escritura. Particularmente Pedro dice en 1 Pedro 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Guardados por qué? Por el poder de Dios. La perseverancia del cristiano, a pesar de todas las dificultades por las que pase, es la prueba de su fe. No es lo que lo salva. No es por obras para que nadie se gloríe. Es la prueba de su fe. No nos salvamos por aguantar cualquier tipo de afrenta por nuestra fe. Eso es lo que valida nuestra fe. Para el verdadero cristiano, las pruebas y tribulaciones no son para hacerlo caer, sino para fortalecerlo, tal como dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Gózate en las pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, que es el punto que está tratando aquí el Señor. La prueba de la fe produce paciencia. Sí, las pruebas vienen al creyente para fortalecerlo en la fe. Entonces el panorama no lucía muy alentador para los discípulos de Jesús, como tampoco lo es para los verdaderos cristianos hoy en día. Sin embargo, nos consuela el saber que el Señor continúa dirigiendo todas las cosas conforme a sus planes y propósitos perfectos, y que podemos confiar en Él y su promesa de salvación para los que por su gracia hemos creído en Cristo como Salvador y Señor. ¿Qué nos preocupa más? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos ocupa? ¿En qué ponemos mayor interés? ¿En tratar de indagar en el futuro? ¿O en cumplir con nuestros deberes presentes de velar, orar y vivir en santidad? Dice Pedro en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca cada día. Si no para todos, al menos para algunos sí, y eventualmente para todos. Sed pues, dice, sobrios y velad en oración. Como el fin se acerca, dice, sean sobrios, responsables y velen en oración. Manténganse en oración. Y sí, el fin de todas las cosas se acerca. Y no solo en el sentido escatológico del fin de los tiempos, sino en el de cada uno en lo individual. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo moriremos. No, todavía faltan muchos años para que el Señor venga. ¿Para qué me preocupo ahorita, no? Le sigo dando rienda suelta a mis pasiones. Pero Jesús dice, mirad. Vean, estén alertas, estén atentos, en guardia, que no les sorprenda ese día sin tener su fe bien puesta en Jesucristo,
como su Señor y Salvador, en el único en el que hay salvación. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo te presentarás delante de Dios en ese día? ¿Tus buenas obras y tu vida aparentemente buena no te alcanzará para estar delante del Dios justo y santo? Pero para eso envió Dios a su Hijo. Para ofrecerse por los pecados de todos los que se arrepientan y crean en Él para salvación. Lo que no podía hacer el hombre, Cristo vino y lo hizo. Cumplir con toda justicia y en esa posición ir a la cruz a pagar por los pecados de aquellos que crean en Él. ¿Cómo te presentarás delante de Dios en ese día? Y la buena noticia continúa para los creyentes, que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dicen Hebreos, para salvar a los que le esperan. Vivamos a la expectativa del regreso del Señor, llevando una vida de santidad y orando en todo tiempo. Dejemos de especular y curiosear acerca de los eventos futuros y estemos alerta, en guardia, orando y velando, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para no ser como niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Que el Señor en su venida no nos sorprenda llevando una religión vana, algo superficial, acomodada a este mundo, porque corremos el riesgo de que en ese momento nos diga: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por no solamente advertirnos de lo que nos espera, sino principalmente de que contamos con tu gracia y tu misericordia para poder enfrentar todo aquello, Señor, que venga hasta el día en que estemos en tu presencia. Que no nos sorprenda la muerte, que no nos sorprenda el día de tu venida en tinieblas, sino andando en luz, en tu luz. Afírmanos, Señor, en tu salvación. Afírmanos en tu poder y tu fidelidad. Y por tu Espíritu Santo trae convicción de pecado sobre aquellos que aún no son salvos, para que hoy se arrepientan y vengan delante de ti, reconociendo a Jesucristo como Salvador y Señor. Para ti la gloria, hoy y siempre. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.